Bueno, pues voy arrancando, perdonad porque pensé que era el cuarto y hemos empezado un poco antes. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos 45 minutos y la ilusión de por lo menos transmitiros cierta pasión y cierta ilusión por el diseño en general y específicamente por el diseño de interiores. La verdad que estuve aquí el miércoles y en cuanto vi el contexto y las personas que podían venir, lo primero que hice fue decir que lo quería hacer otro día para cambiar la presentación entera. Entonces, bueno, pues os voy a contar una serie de cosas. Al final el nombre es un poco, lo he variado también, reflexiones sobre el diseño de interiores, espacio y forma. Entonces, vamos a empezar y vamos a ir viendo, hilando imágenes con conceptos. Y finalmente, pues os voy a proponer una imagen, un espacio de interiores completamente descontextualizado y demás, para que a lo mejor de repente, al entender todos estos conceptos y volver a mirar uno de estos espacios, pues nos surja o lo entendamos o lo aprendamos de una manera diferente. Lo primero que os quería comentar es un concepto que va a surgir durante toda la charla, que es el concepto de pirámide y laberinto. Y es que para Bernard Tschumi, por ejemplo, la arquitectura, el diseño de interiores, es una conjunción, el diseño en general, es una conjunción entre la pirámide, la geometría, la forma que aprendemos de un objeto, la manera en la que entendemos la geometría que tiene un objeto y el laberinto, entendido como todo ese universo de sensaciones y de percepciones que tenemos acerca de ese objeto. Y al final la suma de las dos cosas es lo que entendemos como el espacio percibido, el espacio arquitectónico, el diseño de interiores, pero también es aplicable a los objetos. Esa conjunción entre lo que aprendemos, el engrama que queda guardado, la geometría que entendemos, que adivinamos que esto es cúbico, que esto es triangular, que esto es algo lineal, que tiene una proporción, que tiene una armonía entendida por la geometría, y luego la parte que es perceptiva. El caso es que sea forma tectónica, sólida o estereotómica, hecha a base de piezas, de partes, la forma tiene la cualidad de que es una unidad. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una experiencia de la Bauhaus, una de esos trabajos previos que se hacían en el curso de introducción, y a pesar de estar hecho de trozos, a pesar de tener piezas, partes, de elementos aparentemente diferentes y disonantes, cuando lo vemos, cuando lo percibimos, lo entendemos como una sola cosa, como una unidad. Algo que también nos tiene que pasar cuando percibimos un espacio de interiores. No puede haber ningún elemento que se salga de la unidad y finalmente tenemos que buscar maneras de conseguir que esto se convierta en un todo. En este caso, la composición geométrica no tiene demasiado sentido, pero a lo mejor si pensamos en el concepto de equilibrio, empezamos a entender por qué en esta pieza en concreto pues vemos una única forma. Otras formas, otras maneras de conseguir esta unidad, aquí estamos viendo una villa de Le Corbusier, pues es la propia geometría. Al final, todos los elementos refieren a la proporción raíz de 2, independientemente de que los podamos entender de una forma más o menos inconexa, el conjunto, las partes, el perímetro general, los huecos, todo refiere a esta proporción raíz de 2. Así que es otra de esas cualidades o de esas reflexiones acerca de cómo podemos trabajar el espacio. Bueno, voy a pasar un ejemplo, esta casa de Richard Meier, pues donde de nuevo la geometría tiene una impronta muy fuerte. Al final podemos adivinar casi la cuadrícula con la que está hecha, los módulos con los que está hecho, y este concepto de pirámide que hemos hablado pues es como muy evidente. Alguna casa famosa por películas como la de John Launer, pues donde nos sucede lo mismo, donde el concepto de geometría radial pues es muy fuerte, muy pregnante en el perímetro, pero sobre todo en el techo, donde casi adivinamos esa geometría y esa parte de pirámide. El triángulo, para construir esta construcción modular, también otra casa de Richard Lautner, de John Lautner, perdón. Pero en definitiva toda esta forma no tiene sentido si no fuera capaz de generar una relación, una aproximación al espacio que la rodea. Y es donde nos encontramos con ese binomio que siempre en diseño de interiores, pero también en diseño de producto, se produce cuando tenemos una conjunción entre espacio y forma. Y es que al final la forma ocupa el espacio, genera una relación de fondo-figura, genera una serie de apropiaciones espaciales y de sensaciones al ocupar el espacio. Y, por ejemplo, pues en estos bocetos, muy típico, voy a pasaros también para que veáis otra propuesta, Chillida o Teiza. En cualquiera de estos casos,
hay una relación directa entre el fondo y la figura, entre lo que consideramos forma y lo que consideramos fondo, entre el elemento que se diseña o se talla y el vacío que produce. Y aquí, por ejemplo, es fácil entender que la forma es negra, en este caso Chillida, esta litografía extraída, sí, la forma es el negro y el vacío es el blanco. Pero si nos ponemos y enfocamos a la parte de color, a la parte central, es probable que incluso veamos la forma blanca. Entendamos que el vacío es el lleno y el lleno es el vacío. Esta clase de relaciones es más sofisticada en estas piezas, pero de nuevo nos evocan, nos producen, los escultores en este caso de una forma magistral, son capaces de activar nuestra percepción para que empezamos a ver no solo la pieza construida, sino los vacíos que produce, los cilindros que se están extrayendo de estas piezas, las esquinas o los vértices que no aparecen pero que de alguna manera reconstruimos. Y esta relación entre el lleno y el vacío es algo que, de nuevo, tenemos que rescatar cuando hablamos de espacio de interiores. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otra pieza de Oteiza, de una etapa inicial, donde sí, el lleno está claro que es la parte sólida, la parte de piedra, pero incluso en esa situación el vacío, las cruces, el espacio incompleto que queda debajo de ese voladizo, todas esas piezas tienen una presencia que no es simplemente el espacio que está alrededor. Ahí el espacio se tensa, ahí el espacio se comprime, se presiona de alguna manera especial y esto pues también es algo que podemos utilizar y que de hecho vamos a utilizar cuando hablemos de interiores. Luego paso de algo abstracto a algo muy concreto y ya iremos viendo espacios interiores. También la escultura más moderna de Serra, donde de nuevo estamos jugando a lo mismo, forma y espacio y forma, como al recorrer estas piezas surge un espacio intersticial, surge una dilatación y una compresión espacial, surgen diferentes relaciones de proxemia, donde el muro está cerca y el muro está lejos, la sensación espacial que tengo es completamente diferente, donde la luz es más o es menos porque la pieza se cierra o se abre, pues la sensación es menos, ¿no? Y casi es un catálogo de situaciones enlazadas, fluidas. Bueno, espacio intersticial también tiene que ver con la manera en la que percibimos, pero de nuevo se vuelve a producir esta sensación de conjunción de fondo-figura. Sobre todo refiero a la casa de Le Corbusier que estamos viendo a la izquierda. Imaginamos subir por esa escalera estrecha, sentir la compresión espacial, sobre todo al pasar por la zona central, y sin embargo cuando damos la vuelta tener la sensación de dilatación espacial y de vacío que de alguna manera nos recuerda ese concepto de máquina de habitar que tenía Le Corbusier, de ese concepto de que el espacio se tenía que atravesar y que tenía que de alguna manera impactarnos, producirnos unas sensaciones. Bueno, espacio, pues evidentemente aquí estamos viendo unas fotos de Wright del Museo Guggenheim, pues esto es espacio. Realmente aquí la pirámide y el laberinto se unen. La percepción a través de la luz, la tersura, las sensaciones de movimiento dinámico, la sensación de continuidad, se unen pues, a una geometría que también es muy pregnante, que también es muy fuerte. Bueno, voy un poco rápido por los tiempos que manejamos, pero os voy contando más conceptos, vamos sumando más conceptos y llegamos a esa imagen final donde reflexionarlo. Bueno, espacio y tiempo. El espacio no solo es percepción, no solo es geometría, sino que en el espacio afecta el tiempo. Y el diseño también está afectado por el tiempo. Bueno, estamos viendo una escultura futurista, pero metiéndonos en diseño de interiores, por ejemplo, el tiempo instantáneo, el kairos, que puede producir este burbujeante pixelado de la Bauhaus también, bueno, pues donde estamos viendo casi una situación instantánea, efervescente. O una situación también a través de los materiales intempestivos como el vidrio, este vaso de Tapio Vircala, donde el diseño lo que está buscando es el destello, es el brillo, es el matiz, es estar permanentemente actualizándose y permanentemente cambiando frente al espectador. O un tiempo potencial que todavía no ha sucedido, como es en el caso de esta alfombra voladora, de Ilkka Supanen, donde la acción o la potencialidad de volar, de estirar, de lanzarse encima de ella, pues nos desarrolla un tiempo diferente. Por último, un tiempo más estable.
a través de la materialidad, a través de ese concepto más hilemorfista de material que resiste el paso del tiempo, y los ritmos más constantes, pues que nos produce, por ejemplo, este espacio interior, este Museo de Mérida de Rafael Moneo, donde la sobriedad, pero sobre todo la materialidad, la tectonicidad, sobre todo esa cualidad pesada, rotunda, pues nos está trasladando a un tiempo muchísimo más permanente, más absoluto, más atemporal, un tiempo diferente, ¿no? Si pensamos sobre todo en el brillo, los destellos, en los momentos interiores, yo creo que se lee bastante bien esta condición y esta voluntad de atemporalidad de algunas piezas frente a otras. Bueno, el espacio, nos diría Pevsner, no existe, el espacio arquitectónico no existe si no hay luz. La luz es la que nos permite percibir el espacio, es la que nos permite entender el espacio con una cualidad matérica, con una cualidad tectónica, con una cualidad cromática y, en definitiva, condiciona nuestra percepción del espacio. Por ejemplo, este interior de Sana, donde el espacio casi hace ingrávida a la arquitectura. El espacio casi produce, en palabras de Fernando Espuelas, una anorexia formal acerca de lo que es material, de lo que es construcción en relación a lo que es vacío. Pero esta condición de iluminación pues también puede producir otra serie de efectos más instantáneos, efectos más relativos. Estamos viendo algunos ejemplos y algunas experiencias con la luz, por ejemplo, esta secuencia de Stephen Hall, donde la luz es directa, produce un corte y este corte además varía a lo largo del tiempo, con lo cual la propia geometría del espacio varía. O esta experiencia, este proyecto de Jean Nouvel, donde al final es una conjunción entre esos destellos, entre esa luz directa y la luz difusa, la luz atmosférica, la luz que cualifica, la luz que produce un espacio rotundo, un espacio donde lo escultórico tiene lugar, mezclado y matizado pues con esas situaciones, con esos brillos, con esas luces directas, con esas luces vectorizadas, donde el tiempo se mueve, donde el tiempo absoluto de la iluminación difusa se vuelve tiempo instantáneo de esta iluminación directa que va variando, que se va transformando, que va produciendo diferentes transparencias. El tiempo también, a través de la luz, se puede cualificar. La experiencia de solidez, de estabilidad que produce, por ejemplo, este interior de Toyo Ito, hormigón y luz difusa, sin presencia de la luz directa, pues cómo cualifica un espacio que se vuelve lento, que se vuelve atemporal, que se vuelve muchísimo más estable, que invita a la reflexión, que invita a otra serie de procesos. Imposible no hablar de la luz sin hablar de Le Corbusier. La arquitectura, decía, son los volúmenes, o sea, el juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Pues la manera que entiende de meter luz en un edificio a través de tragaluces, a través de iluminaciones directas, de sus brise soleil, tan copiados en toda la arquitectura, y que, bueno, pues que de alguna manera es capaz de dar una cualidad matérica, tectónica, tanto como una cualidad rápida, ligera, bidimensional en sus edificios. Bueno, algo muy obvio y que empieza a tener también un peso específico en el diseño es la proxemia, pero no la proxemia entendida pues como esa relación que tenemos entre las personas, la cercanía o lejanía entre personas, pero también entre elementos. Y es que los techos más altos o más bajos, la proporción o la cercanía o lejanía que tenemos de un muro, la cercanía o lejanía que tenemos de la mesa de al lado, nos condicionan la sensación espacial que tenemos. Si queremos un comedor agradable, si queremos un espacio suficientemente amplio, si queremos generar una sensación de solemnidad, los espacios que tenemos que manejar con los elementos arquitectónicos, tanto como con las personas, es algo que tenemos que controlar, desde la escala íntima, personal, social. Ejemplos un poco exagerados de esto, que los tenemos aquí, estos astronautas, ¿no? Absolutamente comprimidos, donde están rozando en la esfera de lo íntimo, y este espacio, ¿no? Totalmente abstracto, donde casi ese sentimiento de lo sublime pues se produce, ¿no? Pero aplicado a la arquitectura tenemos, por ejemplo, esta reflexión esta reflexión en la cual estamos viendo un espacio que busca la lejanía, que busca esta sensación de profundidad, de alta espacialidad, con el horizonte marcado, y sin embargo a través de la chimenea
y a través de esa pequeña escala, esos sillones de Le Corbusier, etcétera, pues nos están produciendo también la sensación de cercanía. Nos están produciendo o nos están relacionando con esas dos esferas, con la esfera de lo social, con la esfera de lo monumental, a la vez que nos están asociando, que nos están reduciendo con este peto sólido, con esa hogar de chimenea, nos están refiriendo a esta esfera de lo local, casi de lo íntimo, con lo cual es una propuesta interesante, ¿no? En este caso es simplemente la colocación de un muro y el ajuste de la escala de esa habitación, de ese espacio, pero también lo es el hecho de tener esa zona exenta de muro, de cerramiento, donde estamos también teniendo este contraste. Bueno, esto que comentamos de la proxemia, pues lo podemos también muy encajado aquí, otra obra de Lautner, donde los espacios públicos tienen una altura de techos, los espacios más cerrados, más íntimos, más privados, pues tienen una compresión espacial y tienen claramente una escala, buscan claramente una escala distinta, ¿no? Es un aprendizaje de Richard Neutra, cualquiera de estas arquitecturas nos lo puede explicar. En diseño de producto también existe. Asociado a la era espacial, pues este sillón de Eero Aarnio, pues donde estamos viendo pues el concepto de lo personal, la esfera de lo íntimo, y luego pues el objeto monumental, espacial, grande, pues que se relaciona con un espacio de una manera diferente. El espacio también es ergonomía. El espacio, muchas veces, la pregnancia o la manera en la que se queda en nosotros, en esta parte que referíamos más al laberinto, a veces se trata de sensaciones, como lo áptico, la sensación entre el tacto y la vista, la sinestesia, la relación entre los sentidos y el efecto que puede producir volcado y combinado entre todos ellos, y, por ejemplo, el diseño de determinados elementos. Me quedo con el espacio completo, pero también me quedo con el detalle de la puerta, con el marco, con el borde de algún elemento y con la sensación de tactilidad que tienen. El espacio también es proporción. Os pongo el caso del modulor de Le Corbusier, que es uno de esos modelos antropométricos diseñado por un arquitecto, pero donde el propio modelo no es autorreferencial. No estamos intentando hacer al hombre perfecto de Leonardo da Vinci, sino que estamos intentando crear las proporciones, las relaciones entre medidas perfectas para que el espacio que rodea a ese hombre sí que sea perfecto. Este matiz puede parecer una cosa pequeña, pero en realidad es una cosa grande. Hace que haya coherencia entre todas las medidas, entre la relación entre las partes, de todas esas medidas útiles con las cuales nos manejamos. Bueno, es un tema muy interesante, vamos a pasar como por todo, muy por encima, pero con idea de que quede en vosotros la reflexión. Estamos viendo el interior de una vivienda de Alvara Alto, pues donde de nuevo esa idea de ergonomía, de materiales que se pueden asir, se pueden coger, esa sensación de tactilidad sumada a esa sensación o esa visualización de formas blandas, sumada a esa iluminación difusa, todo acaba contribuyendo para que esta atmósfera se vuelva agradable. Las alturas de techo, estáis viendo hay una escalera que reduce la altura del salón, al final son elementos que se van sumando. Pero esta tersura a veces llega incluso con materiales que no tienen esa cualidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo el pliegue se convierte también en un recurso, en muchos casos utilizado para dar una sensación de tactilidad suave, de suavidad, pero también de una componente blanda, de una componente ligera, a piezas que no lo son. El pliegue barroco pues nos está recordando que las esculturas de piedra que hacía, yo qué sé, pues el propio Miguel Ángel o en cualquier época, están realmente hechas de piedra, sin embargo nos están evocando una situación de movimiento, una situación de variable, una situación de en permanente cambio, una sensación de turbulencia alrededor de ellas, y vuelve a ser un elemento que transmite o que es capaz de aligerar el peso de las formas. Esta cualidad de la curva sinuosa, por ejemplo, del vaso Savoy, donde no solo se estudia la tactilidad, la forma, la curvatura que tiene el vaso, sino también el concepto mismo de la forma orgánica y demás, pero también el concepto de lo áptico, ¿no? Que es esa suma de lo que percibo al ver y lo que siento al tocar. Bueno. La arquitectura, el diseño también, el color en el diseño es fundamental. El diseño
el color nos permite tener una respuesta emocional y una asociación cultural con lo que estamos viendo. El color azul tiene una componente, en esta Fundación Cartier de Jean Nouvel, nos está transmitiendo sofisticación, nos está transmitiendo una cierta sensación de frío, de distancia, pues lo que comentábamos, de sofisticación, pero a la vez pues nos está transmitiendo esa sensación de pureza, de libertad, del cielo abierto y demás. Bueno, el color es, como habíamos dicho, no solo es composición. El verde que contrasta con su complementario, que es el color rojo, que es la forma más primaria de utilizar el color, sino que sobre todo en esta factoría Brembo el color es una asociación cultural. Los que nos gustan los coches, es el color de Ferrari, es el color de los coches italianos, de los deportivos, es el color del peligro, son asociaciones culturales, pero el rojo también es el color que produce o que nos estimula a tener un sentimiento pues fogoso, apasionado, peligroso, de manera que al final el color afecta a la hora de percibir el espacio. Aquí pues estamos viendo también un proyecto, el proyecto del Allianz Arena, donde igualmente el color es capaz de condicionar la percepción del objeto. Es obvio que ese estadio en color rojo en una final, la transmisión, la respuesta emocional que está produciendo en la gente que está entrando, la manera en que afecta, no tiene nada que ver pues, con esa sensación blanca, ligera, voluble que produce en otros momentos. También el espacio es materialidad. Perdonad, que vuelvo a pedir disculpas por ir tan rápido, pero todavía tenemos un poquito, ¿no? Sí, vale. El espacio también es materialidad, la forma o inmaterialidad. Ahora vamos a ver varios casos. El espacio se puede cargar de peso y ser tectónico, o se puede liberar de él y ser prácticamente una sensación geométrica desprovista de materialidad. Desde los espacios que ya hemos visto en la arquitectura japonesa, donde los materiales tienen una presencia muy fuerte y la luz difusa en general se hace muy, muy presente para dar mayor tectonicidad y mayor materialidad a todos ellos, a las situaciones de ligereza, de anorexia formal, decíamos antes, pero prácticamente de desaparición, de estrategia de la desaparición, que diría Virilio también, donde la masa del edificio, donde la masa del espacio, donde la masa del objeto prácticamente desaparece. La proporción es tan ligera, la proporción es desafía de una manera tan clara la tectonicidad, la geometría, etcétera, que prácticamente parece que son objetos que no se pueden sostener, que no se pueden apoyar, o directamente por la materialidad, que son objetos que no tienen fisicidad suficiente. Al final, casi con ese elogio a las sombras, los objetos casi se adivinan como pasa en el caso de la silla de Louis Phantom, casi se adivinan por determinados rasgos porque no tengo la sensación de plenitud completa, ¿no? En una situación extrema, pues la arquitectura o el diseño puede ser desaparición, puede ser directamente la ausencia o una presencia velada, como sucede en este proyecto de Smetana. Bueno, el espacio también puede relacionarse o puede tener una sensación de informalidad. Y aquí el título original de la tesis era La forma impropia. Bueno, pues tocando ligeramente este tema, pues cómo los objetos han pasado desde tener una configuración clásica como una forma que ocupa el espacio y que es clara, a una sensación en la que la forma ya no es tan clara, ya no es tan obvia y tiene la vocación de ser casi un fenómeno que se produce en el tiempo y no en el espacio. Y aquí, por ejemplo, estos dos sillones de Ilkka Suppanen nos refieren a esto. El objeto, más que una forma concreta, es un sistema abierto de posibilidades. Más que una forma que recordar, es una experiencia que tener. Imaginaros encima de esta alfombra voladora, cuando se despliega, cuando te apoyas encima. O más obvio aún, cuando nos ponemos a ver objetos como esta botella Tennant, donde es difícil aprenderla como un objeto o como la composición tradicional. Aquí ya no hay un objeto en el espacio, aquí hay un fenómeno que es la afluencia y que se desarrolla no en un espacio concreto, sino en un momento concreto. Mirarla, es curioso, es tan impropia la forma del objeto como la forma del molde donde está hecho, donde lo que se está intentando evocar en todo momento es una sensación temporal, transitoria, es ese tiempo instantáneo que hemos visto en el pixelado de la Bauhaus y desde luego que es esa situación de complejidad y de difusión que existe.
Bueno, dos ejemplos más a escalas muy diferentes, los altavoces KEF, también de Ross Lovegrove, como el diseño de antes, y este edificio que tenemos en Manhattan del arquitecto del Guggenheim, que también nos está dando esta sensación de que la forma se mueve, de que la forma ya no es estática, de que la forma ya no tiene una geometría concreta y absoluta, que ya no es clara, sino que al final sucede como un fenómeno en el tiempo. Se mueve, vibra, produce sensaciones contrapuestas, es cóncava y convexa a la vez, está llena de complejidad y está jugando con los límites perceptivos para darnos una sensación más sofisticada, más compleja, resistir mejor a la obsolescencia, resistir mejor a la cotidianidad, resistirse más a convertirse en un fondo. Bueno, la forma también, hablando de la materialidad, pues a veces es la falta de materialidad, ¿no? Y en este proyecto de Sana casi el espacio no tiene materialidad o tiene una materialidad muy reducida y lo que estamos viendo o lo que realmente es el espacio es el escenario donde se producen cosas, donde se producen acciones. Aquí, por ejemplo, en estas tiendas donde realmente la acción y el punctum del espacio son los elementos que se van a vender, son las personas que se los ponen, son los flujos que se producen, son esta serie de cosas. Bueno, no podíamos dejar de hablar de espacio y acción sin hablar de la máquina de habitar de Le Corbusier, ya lo hemos comentado antes, un edificio y un diseño que está pensado para sentir experiencias, para provocarnos sensaciones de compresión, de dilatación espacial, para guiar nuestras vistas, para orientar nuestra forma de ser y que desde luego, aparte de que sea una forma útil en un sentido experiencial, en un sentido espacial, en un sentido pues que nos produzca una respuesta emocional más allá de la pura practicidad que pueda tener los espacios. De esta manera es más fácil entender esta casa también de Le Corbusier, esa Villa Stein o esta casa de Mies van der Rohe, ¿no? donde realmente lo que estamos es enmarcando una acción o donde estamos buscando determinados elementos, perspectivas, esta rampa que va a cambiar nuestro punto de vista, que va girando, que va cambiando la iluminación, que tenemos además una luz difusa desde arriba que se va a mover, estas líneas de luz que tenemos aquí y que van a hacer que permanentemente la experiencia espacial sea lo más rica posible, ¿no? Bueno, otro proyecto de Sana con la misma vocación, eliminar la materia y potenciar la acción que se está produciendo en ella. Bueno, la misma idea. Voy pasando las imágenes para terminar casi que ya. La forma o el espacio también está dotado de escala. Aquí estamos viendo, si a los más cinéfilos a lo mejor les suena, es un dibujo de Ken Adams, uno de los diseñadores de producción más famosos de la mitad del siglo pasado, buscando el punto de vista, buscando la monumentalidad del decorado, buscando el punto de vista más bajo para tener una sensación más grandiosa o el punto de vista elevado para compensar esa grandiosidad, ese tamaño. La escala es fundamental. Esta silla Pratone, que vuelve a ser una reflexión posmoderna, pero bueno, donde también la escala de esa pradera realmente pues se rompe, ¿no? Se juega con ella para producir este efecto. Por último, y ya cerrando, tiempo récord para mí, que me habría enrollado 3 horas hablando de cada diapositiva, poneros una imagen para intentar reflexionar conjuntamente de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Estamos viendo una vivienda de John Lautner. Estamos viviendo una vivienda, pues por empezar por algo donde la proxemia nos está haciendo que esa curva del techo no sea gratuita, no es una cosa que me apetece hacer, sino que es un mecanismo para darnos una zona íntima, cercana, y darnos una zona abierta y enfocada donde tenemos esa sensación de infinitud, de plenitud, etcétera. Donde la materialidad tampoco es casual, donde los materiales y la tectonicidad se va construyendo en la zona más baja, donde la conversión de todas estas lamas se va haciendo cada vez más intensa en la zona donde quiero producir ese efecto más acogedor y donde se va destruyendo a través de la luz, que cada vez es más directa. También la colocación de la zona de descanso pues tampoco es casual, porque estamos viviendo un espacio donde hay una luz directa y donde estoy difuminando esa luz por los rebotes, por todas estas lamas que van a producir ese efecto también, por todo este hormigón más oscuro que nos va a producir ese efecto también. Pero donde también el color
tiene una intención, y es que los colores oscuros generan mayor peso visual y hacen que las formas sean más estables, y es que todo este plano del suelo pesa más que el plano del techo, con lo cual también nos está ligando a esa estabilidad, nos está produciendo como esa sensación de plenitud, de quietud, etcétera. Con la materialidad también hemos estado hablando de lo mismo, ¿no? Y geométricamente pues vuelve a ser ese efecto de pirámide y laberinto que comentábamos antes. Al final, muchas veces nos preguntan, pues, ¿por qué este espacio es tan incómodo? ¿Por qué me siento mal aquí? ¿Cuál es el problema? ¿O por qué esto me gusta tanto? Pues realmente es que el problema nunca es único, nunca es solo una cosa, sino que es la conjunción de muchísimos factores que finalmente te acaban produciendo una fuerte sensación de plenitud, de tranquilidad, de reposo, de convertir un espacio en agradable, o al revés, de convertir un espacio en una situación compleja y difícil de vivir y de tener una experiencia de ella. Bueno, me sobra algún minuto, ¿no? Bueno. Simplemente reflexionar sobre estas tres teteras. Es una experiencia que plantea Donald Norman. Donald Norman es uno de los principales gurús del diseño, es una persona tremendamente valiosa si queremos aprender y entender el giro que ha producido el diseño a finales del siglo XX, sobre todo el diseño industrial. Y realmente es una persona reconvertida de ser un racional funcionalista, una persona que entendía que la forma sigue a la función y no existe una ley que sea más o que exceda esto, a tener una visión muchísimo más compleja y completa de la forma. Y en este caso plantea este ejemplo de estas tres teteras, asociadas al diseño visceral, al diseño conductual y al diseño reflexivo. Al final, lo que dice es que, evidentemente, el nivel más primario por el cual una forma nos atrae, un espacio nos seduce, etcétera, pues es ese diseño visceral. Es esa primera impresión, es esa primera imagen donde hay determinados códigos que tienen que ver pues, con determinados aprendizajes, digamos, que llevamos en nuestro disco duro de serie, formas rítmicas, como cuando un niño está en el cuerpo de su madre y siente el corazón, y esas formas rítmicas le van a templar y le van a tranquilizar durante muchísimo tiempo después de haber nacido. Situaciones de las formas curvas, las formas orgánicas, las proporciones más bien horizontales. Hay determinados códigos que de forma visceral nos van a producir una respuesta emocional o una respuesta emocional positiva, ¿no? Y cuántos diseños buscan no ser estrepitosamente sofisticados, sino gustar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, pues que ese es la primera dimensión del diseño, el diseño visceral, el diseño que te atrapa de una manera directa. Pero solo con eso no tenemos diseño. El diseño tiene que tener una propuesta que tenga o que afecte al uso. Y el diseño entonces se vuelve conductual. Lo miramos con unas expectativas, lo miramos con unas necesidades de lograr utilidad de él. Lo miramos creándonos una imagen de sistema de cómo funciona. Y es la manera en que responde a este segundo nivel, a estas expectativas, lo que genera una dimensión conductual. Lo que al tocar el botón, entender que se va a encender o apagar, cuando giro una rosca, entender que se va a desplazar hacia adelante, hacia atrás y recibir esa respuesta, al coger unas tijeras de una determinada forma, tener el goce de la acción al utilizarlas y entender que se están usando bien, ese segundo nivel ya no es un nivel a priorístico, puramente visual, es un nivel donde la interacción, donde las expectativas del usuario se cumplen. Y este segundo nivel, que debería de mantener el tono en el diseño, es el nivel conductual, ligado a la usabilidad del objeto. Sin embargo, acaba explicando que tampoco este es el último nivel y que sobre este segundo nivel de utilización de expectativas queda un tercer nivel más. Y este último nivel no refiere a lo bello que sea el objeto ni refiere a lo útil que pueda llegar a ser, sino refiere a la imagen social que nos produce este objeto. Y este nivel lo asocia a lo reflexivo. Este nivel hace que los otros dos niveles, incluso a nivel de usuarios, a niveles de consumidor, inhiba a los otros dos. Y es que al final la imagen de marca, al final la cultura del consumo nos lleva a que determinados ejemplos o determinadas piezas pues las compremos no por el valor útil que tienen, sino por el valor semiótico, por el significado que nos aportan. Y aquí, por ejemplo, pues resumiendo ya las tres teteras, pues tenemos esa tetera visceral,
no es especialmente útil, pero es achatada, redondita, tiene unas formas agradables, es transparente, no es especialmente pesada. Bueno, a lo mejor a nadie le gusta especialmente, pero a nadie le disgusta. Tenemos esta segunda tetera, que es precisamente el paradigma, no sé si os gusta el té, pero de la persona que toma té, porque tiene una posición para que el té repose, tiene una posición para que se pueda meter esta sin problemas, tiene una posición para que se sirva sin que gotee, tiene una posición tal. Pero efectivamente el resultado final no es especialmente atractivo, es extraño, es una composición curiosa, ¿no? Y por último tenemos la tetera reflexiva. Esta tetera sencillamente no funciona, no hay manera de cogerla, no hay manera de servir con ella. Sin embargo, sería la tetera que pondríamos en nuestro salón o pondríamos en nuestra entrada para dar esa impresión a la persona que entrara de que nosotros sabemos de diseño, de que nosotros tenemos una percepción más allá de pues bueno, la simple utilidad o la simple belleza que puedan producir las cosas y buscamos una reflexión mayor, ¿no? Bueno, pues con este pequeño... ¿Sí? Ah, perdón, es que no se ve. Ah, perdonad, es que estoy señalando aquí con el visor. La central es la visceral, la de la derecha es la conductual. Derecha. Perdón, se ve al revés también, claro, si es que se ve al revés. Vale, perdonad. La que tiene el pitorro al revés es la reflexiva, la que está como inclinada es la conductual, y la visceral, que es la que es transparente, la que está en el centro. Perdonad, llevo toda la conferencia usando el cursor para apuntar y ya veo que no ha tenido efecto. Bueno, pues nada, simplemente, brevemente os queríamos transmitir desde el Creative Campus de la Universidad Europea pues este fondo de armario para que cuando disfrutéis o percibáis un espacio atractivo, cuando veáis una forma que os interese o que os apetezca, que os guste, tengáis unas ciertas herramientas para poder entender por qué nos gustan. Porque es el primer paso para poder diseñar, el primer paso para poder deducir por qué las cosas nos atraen o nos seducen, es entender por qué lo hacen. Es entender de proporción, es entender de armonía, de composición, es entender algo de color y es entender por qué estos gestos, diseño visceral, diseño conductual, diseño reflexivo, es entender todas estas matices o todos estos pequeños ajustes que si se suman todos, que si tenemos una idea clara y vamos sumando cada uno de estos efectos, cada una de estas áreas, cada una de estas dimensiones, pues acabaremos logrando ese efecto en todo el mundo, producir esa sensación que queremos. Nada, muchísimas gracias, me ha encantado poder estar estos minutos con vosotros y de verdad que, madrugadores, os agradezco que a estas horas estéis aquí escuchándome. Un placer, gracias.